iglesia y dije, hay tres estrategias puntuales de las cuales el enemigo está trabajando hasta el día de hoy para detener al pueblo de Dios en lo cual él lo ha encomendado a realizar. Número uno, la tentación es el primer ataque. Número dos, la persecución es el segundo ataque de Satanás. Cuando el primer ataque no funcionó, él sigue por el segundo. Y el número tres, si no funcionó la tentación, si no funcionó la persecución, él va a venir a acusarte. Y eso lo podemos ver bíblicamente, porque a la luz de la palabra, cuando Jesús sale del ayuno de 40 días, lo primero que Satanás hace con él es tentarlo. Jesús sobrepasa la tentación evadiendo las tres tentaciones que el diablo le hace. Y dice la palabra que a él respondiendo con la palabra, Satanás evade la tentación y Satanás huye. Y como no pudo conspirar de esa manera en contra de él, entonces dice la palabra que endemonió un montón de fariseos. Y entonces esos hombres empezaron a perseguir a Jesús a lo largo de los 3 años de ministerio. Por un lado le salían señalándolo, por un lado venían y lo criticaban. Así como Jesús tenía fama y lo seguían los que querían escuchar palabra, habían otros que lo querían y lo seguían porque querían verlo caer. Pero Jesús tampoco cayó en eso. Y se desarrolló el tercer y último punto estratégico del ataque de Satanás: la tentación, la acusación, la persecución y de último la acusación. Satanás pensó que había logrado todo cuando lo pudieron acusar. Satanás pensó que lo había logrado todo cuando de un momento al otro, en el Getsemaní, en el monte de los olivos, cuando él salía a orar de noche, dice la Biblia que unos minutos antes, unas horas antes, Judas estaba comiendo con él. Porque usted tiene que estar preparado para que los Judas se sienten con usted. Pero dice la palabra, escuche esto, dice la palabra, voy a bajarle un poquito la batería adentro. Dice la palabra, oye bien, que cuando Judas estaba sentado con él, comen, y en el momento en que terminan de comer, Jesús le dice a Judas, haz lo que tienes que hacer. Y dice que se le metió el diablo a Judas y salió huyendo. Fue a vender a Jesús, fue a tomar la plata, los denarios, y le dijo a los alguaciles, a los romanos, al que yo besare, a ese es el que tienen que apresar. Y la Biblia dice que de madrugada, mientras Jesús estaba orando en el monte, en el Getsemaní, apareció Judas. Jesús le había dicho a los discípulos, es la clave con lo que quiero entrar en Lucas 22, 39 en adelante, no lo busque. Jesús le dijo, oren para que no entren en tentación. Jesús sabía lo que venía. Jesús le estaba avisando a sus discípulos que venía una tentación fuerte. ¿Cuál tentación? Si los discípulos lo tenían todo, caminaron por 3 años, vieron milagros, vieron proezas, vieron cosas sobrenaturales. Pero dice la palabra que Jesús les advirtió y les dijo, tengan cuidado, pónganse a orar, porque viene tentación. Jesús los deja, dice que se aparta a unos metros de distancia. Jesús empieza a orar al Padre y le dice, Señor, si puedes y si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. No hubo respuesta alguna. Jesús estaba orando. Dice que de un momento a otro deja la oración ahí, se devuelve donde están los discípulos y están durmiendo. Y nuevamente Jesús les dice, levántense, dejen de dormir, porque viene tentación. Oren, porque es necesario que oren, porque lo único que va a interponerse entre el ataque de Satanás y el propósito tuyo de Dios es la oración. Hay gente que ha estado intentando detener los ataques del diablo, viniendo a la iglesia solamente alabando a Dios, pegando 4 gritos. No, es necesario que haya gente que se levante en este tiempo con un espíritu de oración, que lo busque de mañana, de tarde y de noche, que no se canse, que sea insaciable. Aleluya. Pero ocurrió algo.
Jesús le vuelve a advertir y le dice: ya vengo un momento porque tengo algo pendiente. Se va de nuevo al monte de los olivos, allá en el Getsemaní. Dice que nuevamente le hace la misma pregunta: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Si no, no importa, que se haga tu voluntad, pero que no se haga la mía. Y en ese momento Jesús entendió, oiga esto, que Dios no le iba a responder la oración, porque aunque usted ore, hay respuestas que no van a venir de Dios, porque Él no va a responder conforme a tu oración. Él va a responder conforme a tu propósito. Y usted dirá: pastor, ¿cómo es eso? ¿Usted qué es lo que me quiere hablar? Yo vine a hablarte de algo en esta noche. El Señor me dijo que prepare la iglesia, porque si queremos ver algo grande, queremos ver acontecimientos sobrenaturales, necesitamos empezar a orar. Que vuelva el espíritu de la oración a la iglesia, que vuelva la gente del clamor, que vuelva la gente que se humilla, que vuelva la gente a alabarlo a Él. Llama. Yo quiero que usted predique conmigo en esta hora. Estamos calentando. La gente necesita romper el paradigma. Aún los danzores, los ministros de alabanza no pueden pretender que con un ensayo de Dios lo va a usar. Necesitan meterse en ayuno, en oración, en vigilia, que les cueste. Hay que pagar un precio. Si queremos avivamiento, hay un precio que pagar. Llama. Y en el verso 45, 46, cuando Jesús se levantó de la oración, ya después de Getsemaní, ya Él sabía, dice que botaba gotas de sangre, de sudor. Era tanta la congoja que Él tenía, que ya no era sudor, ya no era agua, sino eran gotas de sangre. Y dice que cuando Él los halló durmiendo a causa de la tristeza, les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Tenga cuidado en cuál de los tres niveles está ahorita atacándote el diablo. Si ya te está atacando en el momento de la acusación, es porque la tentación ya la fallaste, y aún la persecución también. Jesús le está diciendo: el primero que no te puede fallar es la tentación. Y para que el diablo no entre a hacer estragos en tu casa, tenemos que aprender a orar. Y es impresionante, porque tenemos que aprender a orar. 11 versículos, capítulos antes, Lucas 22, en el capítulo 11 de Lucas, dice la Biblia que ya Jesús había escogido a los discípulos. Ya Jesús llegaba, levantaba al paralítico. 27 milagros hizo Jesús a la luz de la palabra en los 4 evangelios. 14 sanidades, 5 endemoniados libertó. Dice la Biblia que levantó a 3 hombres que estaban muertos, a un niño, a aquel hombre, a la hija de Jairo. La Biblia dice que 2 milagros extraordinarios y aún 3 sin explicación sucedieron. Y los discípulos estaban perplejos. Pero me encanta la actitud de los discípulos, porque ellos reconocieron que en Jesús había algo que usted y yo necesitamos. Hay momentos donde a mí me encanta cuando la Biblia dice: mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Yo quiero hacer mayores cosas que las que Jesús hizo en este tiempo. Si Él lo dijo, yo lo puedo hacer, pero necesitamos encontrar la clave del secreto del cómo Jesús lograba esos grandes milagros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sencillo. La Biblia dice que los discípulos le preguntaron a Jesús: enséñanos a hacer milagros. No, Él le dijo: enséñanos a orar. En el capítulo 11 de Lucas le dijo a los discípulos a Jesús: Jesús, ¿por qué no nos enseñas a orar así como Juan enseñó a sus discípulos? Y de ahí viene el famoso Padre Nuestro, cuando Jesús le responde: y de esta manera oraréis, Padre nuestro que está en los cielos, santificado. Y empieza a decirle todo. El Padre Nuestro es una oración primaria. Si usted se mete a estudiar, todo lo que dice puntualmente tiene que ver con las derivaciones de una oración perfecta delante de Dios. Dice la Biblia que Jesús primero se presenta delante del Padre. Ninguna oración usted puede dirigirla a cualquier persona. Usted no puede dirigirla al Papa, ni al Juan, ni a Pedro. No, al Padre que está en los cielos, porque el Padre que está en los cielos es el que va a escuchar tu respuesta. El Papa, el sacerdote, lo que sea, ninguno te va a responder, ni yo como pastor. El único que te va a traer respuesta es el Padre que está en los cielos, en el cual, aleluya, vamos a entrar ahí. Los discípulos le dicen: enséñanos a orar, porque ellos reconocieron en Jesús que si Jesús llegaba y levantaba al paralítico, llegó de Lázaro y quitaron la piedra. Lázaro, sal fuera. Yo imagino a Pedro, Juan, con toda esa gente como loco. ¿Qué es esto? Pero ellos sabían que había un secreto. Y todas las madrugadas, antes de que el sol saliera, Jesús se apartaba a los lugares desérticos a orar.
Y sabe algo, Jesús se iba solo, pero de repente llegaban los discípulos donde él estaba. Porque es necesario, escuche esto, es necesario que en este tiempo haya gente que se levante entendida en lo que Dios quiere hacer. Yo no estoy hablando de que vamos a hacer culto, de que vamos a hacer vigilia, que vamos a hacer ayuno. Usted tiene una salvación personal. Yo tengo una salvación personal. Usted tiene que cuidar lo que Dios le entregó. Yo, aunque le esté predicando aquí de día y de noche, quizás todos los días del año, no lo voy a salvar, no lo voy a llevar al cielo. Yo no voy a llegar allá con una lista y voy a decir, Jesús o Pedro, el que tiene la llave, mira, méteme a este que han sido fieles en la iglesia, y a este que me acompañó aquí. No, cuando yo llegue allá me van a pedir cuentas por la iglesia, eso sí, pero usted es el que tiene su tiquete en su mano. Usted es el que va a llegar allá y va a presentar, aquí está mi entrada. Cuidado, y su entrada es falsa, porque ahora hay entradas que son falsas. Lo que quiero decirte es que no te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Hay gente que tiene duplicado el ticket, y cuando llega allá le van a poner el escáner y le van a decir, este es falso, este no entra. Tenga cuidado, porque Dios va a venir por los que son de una sola cara, de una sola pieza, como las vestiduras de Jesús. Él no quiere gente remendada. Él no quiere gente cosida por un lado con un parche por el otro. Él viene por la iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia santa, por una iglesia escogida, por una iglesia consagrada, por una iglesia sin ira y sin contienda, por una iglesia que ama su presencia. Aleluya. Pero es necesario que comprendamos algo, que si no hay oración no vamos a lograr absolutamente nada. El Señor habló a mi espíritu, porque en diversas ocasiones a la luz de la palabra nos hablan referente a la oración, aún desde el huerto del Edén. Porque la Biblia dice que la oración representa una relación o una comunicación entre Dios y la humanidad. Y si no hay oración, usted no va a poder entender lo que Dios lo tiene haciendo en este lugar. Hay gente que todavía no se ha dado cuenta por qué Dios lo tiene aquí. Hay gente que pensó que lo invitaron y vino aquí por casualidad, pero necesita que usted abra el libro de su propósito y que todas las cosas le sean reveladas, aún lo profundo y lo secreto de Dios en tu vida. Hay cosas que Dios ya tiene predestinadas para nosotros, que están al alcance de la mano, pero por no haber oración, por no haber comunicación, no nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? ¿Hacia dónde Dios quiere llevarnos? Es necesario que la iglesia de este tiempo, oiga, la iglesia de este tiempo perdió algo en el camino. Perdió la relación con Dios. Ahora la gente quiere tener más relación con el hombre que con el Dios del hombre. Por eso es que Dios no se mueve, porque como Dios va a utilizar a alguien, Dios va a utilizar a alguien que esa persona no se mete con él. Y el problema es que ese descarado, descarada, habla en nombre de él. Y hay momentos donde le va a decir, hey, I'm sorry for you, yo no lo conozco. Ustedes son hacedores de maldad, han utilizado mi nombre. Porque la maldad, ¿sabe qué representa? La maldad es un sinónimo, tiene una tradición griega que significa ánomos. Y la palabra ánomos es sin palabra. Por eso es que la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En otras palabras, por no haber palabra, el amor de muchos se enfriará. Porque hay gente que predica muy bonito, hay gente que tiene una palabra muy bonita, pero carece de oración. Y si no hay oración, no hay peso. La oración es el peso que le da la revolución a las palabras que salen de un ser humano común y corriente. Alguien tiene que entender, como decía el pastor, un narcotraficante, cualquier persona que usted sea, que usted crea, de dónde Dios lo sacó, no importa. Mientras usted humille su corazón, mientras usted reconozca quién es su Dios, ahí entonces Dios te va a llevar a hacer y a cumplir lo que Él ha determinado contigo en este tiempo. Estoy introduciéndome todavía. En el libro de los Hechos hay una historia muy particular. Todavía no entro. En el capítulo 12 en adelante dice la Biblia que después de que habían matado a Jacobo, sí. Dice la Biblia que el rey Herodes vio que a la gente le agradó que lo habían matado. Entonces el hombre se va al segundo, al que le seguía, era Pedro. Lo agarran, lo apresan y Pedro se salvó, porque el día en que lo iban a matar no se podía matar a nadie.
Pero Dios tiene cuidado de todo, porque aún tu momento de tribulación y de aflicción Dios lo permite para mostrar su gloria. Era necesario que Dios llevara a Pedro ahí, porque Pedro ni sabía lo que iba a pasar. Dice la Biblia que lo metieron a la cárcel. Habían 16 guardias alrededor de él. A él lo tenían atado de manos, de pies y de todo lado. Y dice la palabra que de un momento a otro, oiga esto, llegó un ángel y le tocó aquí a la par. Y cuando lo tocó, el hombre se suspiró y dijo: my God, ¿qué es lo que está pasando? Y en un momento determinado el ángel le dijo: vístete, cíñete, porque te voy a sacar de aquí. El problema bueno era que Pedro no sabía que allá en una iglesia estaban orando por él. Usted lo lee y dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración estaba dándose en una iglesia. Pedro estaba dormido en la cárcel, ni sabía lo que iba a pasar. Quizás Pedro estaba pensando: ¿y ahora por qué me tienen aquí? ¿Qué fue lo que yo hice? No he hecho nada, solo predicar la palabra. Y un momento determinado llegó cuando el ángel tocó el costado de él. Y dice la palabra que cuando tocó el costado, Pablo se levanta, le ciñó, tomó. Dice la Biblia, tomó el manto, se ciñó y empezó a caminar. El ángel lo empezó a guiar. Era un ángel de luz, el mismo que se le apareció a Pablo y a Silas cuando dice que hubo un terremoto. El mismo libertó a Pedro, y dice que mientras lo sacó de los guardas no se dieron cuenta, estaban dormidos. Dice que cuando él sale de la puerta, sale de la cárcel y se va allá donde estaba la iglesia, donde estaban orando, y toca la puerta. Y dice que una muchacha llega y dice: pero allá están orando por él y él está aquí afuera. Fue tanta la atacazón de esa mujer, fue tanto el desespero positivo de esa mujer, que dice que no le habló a Pedro. Lo vio, pero se devolvió contento y le dijo a la iglesia: lo que ustedes estaban orando, ahí está afuera. La gente no le creía porque le hubiera abierto y lo hubiera llevado. Lo dejó esperando. Y dice la Biblia que todo el mundo vino, abrió la puerta y dijo: no, seguro es el ángel de Pedro. No es Pedro, seguro es el ángel de Pedro. Pero Pedro dice: no hagan bulla, no digan mucho, no, que no lo escuche el diablo, porque hay oraciones que Dios te va a contestar y es mejor no decirle a nadie que ya te las contestó. Hay oraciones que Dios te va a contestar en este tiempo, y es mejor no decirle a nadie que ya Dios te contestó, porque si tú le dices a alguien, es capaz que ese alguien le va a ir de chismoso a otro y tu sueño se va a paralizar. Por eso hay momentos donde tú no tienes que hablar lo que Dios te habla. Yo lo he aprendido en carne propia. Hay veces por hablarle a alguien lo bueno que Dios está haciendo, se frena lo que Dios está haciendo. La iglesia estaba orando. Aquí hay gente, y hoy más que nunca, y con eso confirmé la palabra, hoy más que nunca me ha escrito gente que por favor, pastor, ore por esto. Pastor, tengo una gente aquí, la gente estaba en el hospital. Pastor, un familiar aquí, yo se lo puedo enseñar. Y el Señor, eso es lo que necesitamos. La iglesia tiene que orar. No importa, allá en la cárcel no hay nadie. No importa, allá en el hospital está durmiendo pegado con un tubo. Él no sabe nada, pero la iglesia está haciendo oraciones sin cesar por ellos. Llama. La oración va a provocar un despertar. Y hoy yo me siento revolucionado. Apenas voy a empezar a predicar, porque esos días en el monte a mí me aceleran la vida. Yo le dije a los hermanos hoy que fueron conmigo: siento que me pongan en el altar, ya quiero predicar a las 5 de la mañana, pero no vamos a aguantarlo, porque la oración va a provocar eso. Hay gente que tiene, oiga esto, hay gente que viene al altar y no da nada porque no tiene nada. Y no es porque Dios no quiere darle nada, es porque no van a buscarlo. Dios está ahí esperando a darte para que tú tengas nada que dar, pero como no buscan, nunca tienen nada que dar. Y es un palo que no tiene nada, no tiene vida. Suelta esa mediocridad espiritual. La iglesia así no va para ningún lado. La iglesia así seguirá perdiéndose en las cantinas. Y digo la iglesia porque sí, la iglesia así seguirá perdiéndose en los deseos vanos del mundo. Porque es necesario uno, dice la palabra, y no lo hallé, lo busqué y no lo hallé. Uno que se parara, busqué a uno que se parara y busqué y no lo hallé.
Porque ahorita la gente está pensando, ¿sabe qué? En esto, en fama, en reconocimiento, en que aquí, en que allá. Yo le he dicho a mi gente de confianza, a mí me invitan en todos lados. A mí no me interesa ir a ningún lado. Yo prefiero estar aquí en este piso de tierra, porque aquí es donde Dios me tiene plantado. ¿Para qué voy a ir allá, allá? ¿A qué voy a ir a hacer? Si no he hecho nada aquí en casa, ¿qué voy a dar allá afuera? Necesito dar fruto aquí. Diga conmigo, yo voy a dar fruto por medio de la oración. Diga, yo voy a dar fruto por medio de la oración. Si no hay oración, no hay fruto. Santiago capítulo 5 verso 13 en adelante. Quiero que ahora sí abra su Biblia. Vamos a entrar en el tema. Gloria a Jesús. Alguien que me regale un poquito de agua. Santiago capítulo 5 versículo 13 en adelante. Me dice un fuerte amén cuando usted lo tiene. Hay mucho que hablar en este tiempo, pero gracias, pastor. Gracias. ¿Lo tiene? Me dice un fuerte amén cuando lo tiene. A ver, allá atrás están bien. Santiago capítulo 5 versículo 13 al 18. Y quiero leerlo ahí. Me voy a enfocar en el 17 y en el 18, pero vamos a leerlo desde el 13. Amén. Quiero que todos estén conmigo. Todos. Nada de estar hablando con nadie, por favor. Todos conmigo. Dice así, Santiago capítulo 5 verso 13 al 18. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay una pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Hay una respuesta: haga oración. Voy a volver a repetir esa pregunta que la dice la Biblia. ¿Hay alguien aquí que está afligido? La respuesta es: haga oración, bíblicamente. Otra pregunta: ¿hay alguno que está alegre? Cante alabanza. ¿Hay alguien que está alegre aquí que puede dar un grito de júbilo? ¿Alguien que está alegre que puede dar un grito de júbilo? ¿Alguien que le cambiaron la tristeza por gozo? ¿Alguien que le cambiaron la aflicción por alabanza? ¡Llama! ¡Hey! Vamos, métese conmigo. Si hay alguien afligido, haga oración. Pero si hay alguien que está alegre, cante alabanzas. Si hay alguien que está enfermo entre vosotros, que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él y que le uncan con aceite en el nombre del Señor Jesús. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Oiga lo que provoca la oración. Una oración que usted hace hacia alguien va a provocar salvación y sanidad. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado a causa de la oración, le será perdonado, dice la palabra. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad. Oiga, ore. No divulgue lo demás. Ore por los unos y por los otros, para que sean sanados del alma, del corazón, de las heridas, en los sentimientos de esas personas. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Hay un error ahí cuando la gente dice la oración del justo puede mucho. Tiene que ser eficaz tu oración. Y voy a explicar ahorita eso. Verso 17. Y aquí es donde entro, porque mire que está hablando el Nuevo Testamento de un personaje del Antiguo Testamento. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las suyas y a las mías. Voy a volver a repetir eso. Y Elías, el que hizo descender fuego, el que cuando los 50 soldados del ejército llegaron a apresarlo, él hizo caer fuego y lo fulminó a los dos primeros convoys, y al tercero, como vieron eso, se quedaron ahí. A Elías, que por una palabra cerró los cielos por 3 años y medio. A Elías, que cuando habían 850 profetas, 400 de Acera y 450 de Baal, profetizándole acá algo que no era cierto,
Dice que cuando él preparó el altar fue consumido por el fuego. Ese Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero él tenía una diferencia. ¿Sabe cuál era la diferencia? ¿Qué significa las pasiones? Él estaba sujeto, o sea, él estaba agarrado. A él lo tenían agarrado igual que usted y a mí. Él no tenía diferencia entre tu carnalidad y la mía. En otras palabras, él obraba, defecaba, comía, se enojaba, tenía orgullo. ¿Cómo Elías? Sí, llegó y le dijo a Dios: solo yo he quedado. Qué orgulloso. Tenía depresión, porque llegó un momento donde dijo: me quiero matar, me quiero morir. Le dijo a Dios: arráncame de esta tierra. Oiga eso, me quiero morir, dijo Elías. Él mismo quiso descender fuego del cielo, se quería morir. Se enojaba, se deprimía, se entristecía, le daba hambre, le daba sed, porque él estaba sujeto a pasiones semejantes a las suyas y a las mías. Pero la diferencia de él es que dice que él oraba fervientemente. Voy a terminar de leer ese verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. Yo no sé si hay gente aquí que está esperando frutos, pero yo quiero preguntarle a alguien: ¿usted quiere fruto en su matrimonio? Ore. ¿Usted quiere fruto en su economía? Ore. ¿Usted quiere fruto en su salud? Ore. ¿Quiere fruto en su ministerio? Ore. ¿Quiere fruto en su vida personal, familiar, profesional, académica, empresarial? Ore. La oración del justo puede mucho. Y Elías era un hombre que pecaba también, como usted y como yo. Porque cuando la Biblia dice que no ha habido ni un solo hombre que no peque, también yo incluyo a Elías. La oración es la respuesta, escuche esto, a un cambio en tu casa, en tu vida, en tu ministerio. Tú necesitas una respuesta, un cambio. Tú tienes tu respuesta aquí y aquí, tan cerca. ¿Sabe por qué la gente lo ve tan lejos? Porque está tan cerca. Solamente doblar tus rodillas por un momento, y usted va a escuchar el oído de Dios que te está escuchando a ti. Va a escuchar la voz de Dios que te está hablando a ti. ¿Sabe cuál es? Y quiero, para continuar ahí, ¿sabe por qué la gente piensa, escuche esto, que Dios no le responde? Porque se ve muy pecador. Dice: ¿cómo Dios me va a responder a mí? ¿Cómo Dios me va a traer respuesta a mí? Mira con lo que yo hice, con esto, con aquello. ¿Sabe algo? Pablo era un perseguidor de la iglesia y asesino de cristianos, y Dios lo hizo el mayor de los apóstoles del Nuevo Testamento. La Biblia dice que David mandó a matar a un hombre para dejarse la mujer de ese hombre, pero también ese hombre se arrepintió de todo corazón. La Biblia dice que Pedro en un momento determinado le dijo a Cristo: tú eres el Cristo. Una respuesta divina le dio. Y horas después se le metió el diablo, y después negó a Jesús. Deja de ver tu condición. No mires tu condición, porque escuche esto, la descripción de Elías, oiga, la descripción de Elías era una descripción sin paradero. Lo único que se dice era: Elías el tisbita, de los moradores de Galaad. Esa es la descripción. No dice de los Villasencio, de los Gutiérrez, de los aquí, de los allá. Cuando habla de los tisbitas, está hablando de dónde era oriundo. O sea, yo soy de Fray Casiano, Antonio de Camboya. ¿Me entiende? Eso era lo que daba referencia. Lo estaban tildando de donde él venía. Elías el tisbita, de los moradores de Galaad.
Antonio de Fray Casiano, de los moradores de Punta Arenas. ¿Qué dirán del Punta Arenas? Ay, de los que viven de la pesca. Ay, de los que esto y de lo otro. Ay, de los que aquí, de los de allá. Tildaban a Elías por eso. Pero nadie se dio cuenta, escuche esto, que en medio de esos conceptos débiles, porque los de Galaad, los moradores de Galaad, eran gente humilde. Eran gente que vivían del campo. Me imagino que cuando Elías se presenta delante de acá, lo primero que le vieron fue la pinta, y por eso no creyeron en su palabra. Porque hay gente que te va primero a examinar para ver, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué viene así? ¿Qué es lo que ahora que te crees? Pero dice la palabra en Samuel que Dios le dijo al profeta: no mire su apariencia, mira su corazón. Hay gente que te está viendo por tu apariencia, pero todavía no se ha dado cuenta lo que tú estás portando adentro. Hay gente que no se ha dado cuenta que tiene eternidad aquí adentro en su corazón. Deje de verse en un espejo y mirarse su apariencia. Si yo me veo en un espejo, aparte de verme guapo, me voy a ver que soy insuficiente, de verte incapacitado, que me voy a ver que no puedo. Voy a poner excusas. Yo me digo guapo porque si no me digo yo, no me dice nadie, ¿verdad? Estoy subiéndome la autoestima. Pero la gente siempre pone excusas. Es que yo como. Si vengo de aquella familia que es de narcos, si vengo de aquella familia que es de asesinos, si vengo de aquella familia que no tiene nada. No importa. No importa. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en 2 Corintios 12:19: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en los débiles, en la debilidad. Cuando nadie da nada por ti, ahí es donde tú estás capacitado y calificado para que Dios lo dé todo por ti. Alguien que le dé palmas al Señor. Alguien que dé un grito de júbilo. Dios va a escoger lo débil para hacerlo fuerte. ¿Sabe por qué? Entienda esto: el poder de Dios se perfecciona en los débiles, aquellos que aceptan que fallan y pecan. En eso se perfecciona el poder. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios no se perfecciona en los fuertes, aquellos que se creen santos, inmaculados, los que no tienen mancha. Mi hermano, mientras usted esté en este mundo, todos los días su vestido se va a llenar de mancha de pecado. Pero hay una sangre vertida todos los días también, que nos limpia de esa inmundicia, que nos limpia de todo el pecado, que nos santifica, que nos purifica, que nos consagra, que nos agarra y nos bate en el cloro de su sangre y nos vuelve más blancos que la nieve. Y una de las cosas que va a revelar eso en tu vida es la oración. Dicen por ahí, oiga este dicho que dicen por ahí, yo lo tenía por aquí: el que no ora peca, y el que peca es porque no ora. El que no ora peca, y el que peca es porque no ora. Es necesario que usted entienda que la oración en tu vida va a provocar que algo nuevo suceda. Usted quiere conocer a Dios, es más, usted quiere conocer su propósito. Usted tiene que conocer al que creó tu propósito. Hay gente que todavía no ha entendido su propósito, porque todavía no ha entendido ni ha buscado a aquel que se lo creó. Cuando usted va al que creó el teléfono, ese que creó el teléfono le va a decir: ah, esto sirve para esto, con este botón se apaga, este se enciende, con este se sube volumen. Así es tu propósito. Tú vas donde Dios, Él te va a decir: esa prueba era para llevarte una gloria mayor. Deja de estar llorando tanto. Aquel problema con tu familia, déjalo ahí. Es que tú no sabes que tú eres la piedra de tropiezo en tu casa. Tú no sabes que por medio de ti tu familia se va a volver a mi pres. Pero la gente no entiende, siempre ve el lado malo de las cosas, porque falta oración. Cuando hay oración, usted está entendido en lo que Dios va a hacer. Cuando usted tiene oración, cuando usted está en búsqueda, cuando usted dice la palabra, Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo. ¿Sabe qué significa eso? Que usted no tiene que orar solo cuando ocupa sanidad, que usted no tiene que orar solo cuando ocupa plata, que usted no tiene que orar solo cuando el diablo se está llevando entre las patas el matrimonio. No, hay que orar en todo tiempo. Plata hay o plata no hay que orar. Hay enfermedad o no hay enfermedad, hay que orar en todo tiempo. Tesalonicenses dice: oren sin cesar. O sea, tiene que haber una oración constante. Hoy oré, pero no importa, mañana me levanto y voy a dar el doble de lo que hoy hice. El problema es que la gente hoy pensó que oró una hora y que
esa hora se le va a multiplicar en un mes. Está equivocado. Esa hora te va a alcanzar por poco para el día de hoy, pero mañana, alguien diga conmigo, mañana Dios tiene un misterio nuevo que revelar a tu vida. Mañana Dios tiene un secreto nuevo que revelar a tu vida. No te puedes quedar con la oración de hoy. Mañana Dios te va a revelar algo que te va a llevar, que te va a catapultar, que te va a meter al propósito, a la esencia de tu llamado. Y a su nombre. Aleluya. Primera de Corintios 1:25 en adelante dice: porque lo insensato de Dios, oiga esto, lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres. Oiga esto, lo insensato, lo que no tiene sentido para Dios es más sabio que lo de los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Oiga, qué tremendo. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni aún muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Escuchó eso? Aquí hay gente que piensa: yo, ¿qué propósito tendré en Dios? Gente que quizás ha venido de un vicio que todavía no lo ha podido soltar. Gente que ha venido quizás de una situación, de un problema familiar ahorita mismo. Pero dice la palabra que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y no solo eso, dice que aún lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué tremendo, qué poderoso. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No me imagino qué es lo que puede provocar lo fuerte de Dios entonces en la vida de alguien. Cuando usted se cree que es inmerecedor, usted califica para que Dios lo use. Dios no trabaja con gente que dice: yo la puedo hacer. No necesito orar. No, ya yo me sé la Biblia al pie, al revés. No, yo puedo. A eso les pasa como Sansón. Se le fue el espíritu y no se dieron cuenta. Pero hay momentos donde, yo no sé usted, si a usted le pasa, él dijo que sí le pasa, a mí me pasa todavía hasta el día de hoy con cientos de prédicas que he dado en cientos de iglesias, y a mí todavía me tiemblan las patas. Y yo todavía voy y busco el mensaje como que si fuera el primero. Y voy al monte, o voy a mi casa, a mi cuarto de oración, y le digo: Señor, háblame algo, porque no quiero ir a pelarme ahí y hablar cualquier babosada. El problema es que hoy en día, no sé si decirlo, pero hoy en día sobran los mensajes en YouTube. Cualquiera predica, cualquiera escucha un mensaje y lo habla igualito, pero no hay esencia. La esencia está cuando lo buscamos a Él. Él se revela a nosotros cuando pasamos más tiempo con Él que con la gente. Entonces cuando llegamos donde está la gente va a querer escucharnos, porque nosotros escuchamos a Dios. Cuando usted escuchó la voz de Dios, la gente va a querer escuchar la voz tuya. Yo no sé si hay alguien aquí que me entiende. Hay gente que tiene que empezar a escuchar lo que Dios está hablando, y entonces la gente se va a querer quedar escuchando tu palabra. Shama. ¡Hey! Vamos a bajarle ahí. Quiero agarrar unos cuantos y que vengan conmigo a esta revelación, porque la gente tiene que entender, comprender. Y la gente dirá: pastor, pero aquí en la calle tienen que tirar un mensaje evangelístico. Sí, ya el siervo, gracias a Dios, me puso la plataforma y me subí sobre eso, porque aún ni lo que Dios hizo con él es por nada. Alguien estuvo orando por él, alguien estuvo clamando por él, y a causa de esa oración, mire, yo soy de los que digo: la oración es acumulativa. La oración es acumulativa. Tira hoy, tira mañana, tira pasado mañana. En cualquier momento la gota va a quebrar la piedra. Pero hay gente que ora un día y Dios no respondió, y dijo: ya no oro más. Mentiras. ¿Sabe qué es lo que el diablo quiere traer en la iglesia hoy en día? Un letargo espiritual. Por eso Jesús le dijo: oren para que no caigan en tentación. Y cuando llegó a verlo, estaban dormidos. Y lo primero que le dijo: levántense. La iglesia de hoy en día no quiere orar. Es un mensaje antievangelístico.
Queremos aquí lanzar no, yo necesito que si algo vamos a provocar en esta tierra, necesito gente conmigo allá en el monte a las 3 de la mañana. Necesito gente conmigo. Aleluya. Aleluya. Necesito gente conmigo que no sea cobarde cuando el diablo se levanta. Necesito gente conmigo que cuando el diablo venga como ríos, usted diga: no importa que venga como río, Dios levantará bandera de victoria a mi favor. Y Él sabrá que es mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. Es mayor que el que va conmigo que el que está en el mundo. Es mayor el que está contigo que el que vino en contra de ti. Alguien tiene que recibir esta palabra. Déjese de la cobardía, déjese del miedo, atrévase a ir más allá. Lo que Dios quiere hacer contigo, nadie lo va a detener. Alguien que dé un grito de júbilo a Él. Moya, ni me lo baja, aquí me siento bien. La oración, oiga esto, en secreto va a traer recompensa. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 6 verso 6, escuche: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Y sabes cómo lo hará? Visible a todos los demás. El problema de este tiempo es que todo el mundo quiere recompensa, pero no todo el mundo quiere entrar al secreto. Todo el mundo quiere público, pero no todo el mundo quiere pagar el precio de la soledad en su presencia. Porque para poder estar en su presencia hay que pagar un precio de soledad, donde no está la familia, donde no está el teléfono, donde no están los hijos, donde no hay nada, es solo Él y usted. ¿Sabe? Hay gente que tiene que empezar, oiga esto, a dominarse. A la gente tiene que empezar a dominarse. Por eso la Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gente que tiene que darse el valor de hoy en adelante. Ya no puede seguir viviendo de apariencia, ya no puede seguir viviendo de lo que ayer hizo. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo contigo. No te olvides de estas palabras. Hoy, no ayer, no mañana. Hoy Dios lo quiere hacer, y depende de ti y depende de mí, de lo que Dios va a hacer contigo y conmigo. Cada vez que nos sumergimos en el secreto, usted está acumulando algo para el público. Es imposible que usted pueda tener una recompensa pública de parte de Dios si primero no pagaste el precio en tu secreto. ¿Sabes qué representa el secreto? El secreto representa revelación, lo escondido, lo oculto de Dios. Representa donde no cualquiera llega, un acceso donde solo tú puedes llegar. La gente dirá: pastor, pero yo ¿para qué ocupo eso? Si con venir a la iglesia me siento bien. Eso es una mediocridad. Pensar que con venir a escucharme a mí o cualquier pastor o cualquier persona es suficiente para tú vivir los días mientras esté en esta tierra, nunca vas a obtener frutos. Porque la tierra estaba sin lluvia, seca, estéril, árida. Pero cuando un hombre de Dios empezó a orar, dice que la tierra empezó a dar frutos. ¿Quiere ver fruto en su tierra? ¿Quiere ver fruto en su tierra? Empieza a meterte en el secreto de hoy. ¿Sabe qué es lo que Dios me dijo por medio de este mensaje? Vas a motivar a la iglesia a volver a la oración. Vas a motivar a la iglesia a que se acuerde nuevamente de la relación íntima, de la comunión íntima, de que no solo el público, de que ya no solo los que me vean, los que me escuchen. No, es necesario que haya tiempo conmigo donde yo pueda hablar, donde Él pueda escucharme. Usted tiene que aprender eso en este tiempo. Dios lo que quiere es gente íntima, gente de secreto. Hay demasiada gente pública. Hay demasiada gente pública. ¿Sabe qué le dije yo al Señor un día de estos? A mí no me interesa que nadie me conozca. Yo quiero que tú me conozcas. Y quizás dirán: pero ¿cómo? Si Él te creó, Él te conoce. Sí,
pero yo quiero que Él me conozca aún con mis defectos y mis errores. Como dijo Kathryn Kuhlman, ella dijo en su libro y lo decía, que cuando ella iba a llegar al cielo, lo que le iba a decir al Señor era: lo intenté. Una mujer que Dios la usaba poderosamente en milagros, que cuando la llevaban a un anfiteatro, una conferencia, la metían por detrás del hotel, y cuando la metían por la cocina del hotel, la gente, sin saber quién era ella, caía por la presencia que ella cargaba. Pero dice la Biblia que aún a pesar de ese montón de milagros extraordinarios, ella no creía haberlo alcanzado todo, como Pablo dijo. Y lo que iba a llegar a decir allá arriba es: lo intenté. Fallé, pero lo intenté. Falló. Se casó con un hombre que la engañó, que le dijo que estaba soltera y estaba casado, perdón. Eso provocó que cuando se hizo público la noticia, 8 años se alejó de todo. 8 años se olvidaron de ella. Por 8 años ella se desapareció del público, después de haber ido a predicar en grandes campañas, ido a predicar en grandes lugares, a hacer tantos milagros. Y a causa de eso, ella se retractó 8 años. El hombre con el que se casó se fue. Fue un utilizado, un enviado de Satanás para destruir su ministerio. Por eso usted tiene que tener cuidado con quién se relaciona. Y solo la oración te lo va a revelar. Porque hay gente que te puede pelar la sonrisa de oreja a oreja, pero quizás por detrás está viendo cómo hace para hacerte caer. Quizás por detrás está envidiándote. Quizás por detrás no te quiere ver mejor que él o mejor que ella. Por eso hay que tener cuidado con la gente que te dice: yo estoy contigo. Mire, yo cuando alguien me dice eso, yo digo: ay, espérate. Es el primero que lo pongo en el altar. Señor, dime hasta qué perfume se echa. Y vuelvo y lo repito: me ha costado y me he llevado cada golpe por darle la confianza, mi confianza, a gente que no se la merece. A gente que quizás en un momento, gracias, quizás en un momento dijo: sí, cuenta conmigo. Y en el momento en que más necesitaba contar con esa persona, ni de lejos lo vi. La Biblia que al 8º año, Dios, el Espíritu Santo, se le reveló a Kathryn Kuhlman y le dijo que era tiempo de volver. Una mujer que hizo grandes milagros, murió enferma, y a lo último de sus días en su cama, su oración era que la dejaran partir. Dice que llevaron a grandes hombres de Dios de ese tiempo para que oraran por ella en la cama, y uno de ellos logró percibir la oración de ella, que con costo salía de sus labios, y la oración era: ya no oren por sanidad, déjenme ir. Hay gente que está preparado para irse. Hay gente que está bien pegada a esta tierra. Hay gente que todavía le duele. Si le duele es porque está viva esta carne. La oración te va a sensibilizar espiritualmente. La oración va a poner esta carne blanda, porque esta carne quiere andar así, rígida. Mátela con oración y se va a poner como una gelatina. Porque la Biblia dice que el espíritu tiene que crecer y yo tengo que menguar. Y cuando digo yo, bíblicamente representa la carne, el orgullo, el ego, la soberbia, tu altitud. Por eso el pastor Moisés, nuestro padre espiritual, dice que hay gente que no está preparada para las alturas, porque si lo suben mucho se marea. ¡Ay! ¿Sabe cómo usted puede llegar a las alturas? Si usted lee la gente que ha subido el Monte Everest, uno de los más grandes del mundo, si no es el mayor, no pueden subir de un solo. Van y suben unos ciertos metros de altura y vuelven a bajar. A los días siguientes vuelven a subir unos metros más de altura, pero vuelven a bajar, porque tienen que acondicionar, tienen que acondicionar el cuerpo. Si ellos llegan de una y de primera, aquí conmigo, dice
que ellos pueden llegar a morir. Y así es espiritualmente. Hay momentos donde usted no puede ir allá, porque usted no está preparado todavía para ir allá. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Y solo el pastor? No. Vamos aquí, volvamos. Vamos allá, volvamos. Vamos aquí. Pues la gente quiere ir de un solo bombazo allá. Ya, Dios, úsame. Ay, es el peor error. Aquí estoy. A lo que quieras conmigo. Hoy con todo. Un mes y se desinfló. Faltó oración, faltó convicción, faltó creer en uno mismo. Mire, yo no me creo la gran cosa, pero a donde Dios me ha dejado llegar, me ha costado la vida, me ha costado mi tiempo. ¿Usted cree que a mí no me duele a veces pasar tiempo con mi esposa y mi hija? Y ellos me lo reprochan muchas veces. Y quizás usted dirá, ay pastor, pero ¿por qué dice eso? Eso es privado, eso es de su familia, tengo que decírselo. Para que usted no vea que estar aquí parado es porque a mí me dio la gana, no. Ni porque a Dios le dio la gana ponerme, no. Dígalo. Hay momentos donde he tenido que sacrificarme, mi tiempo, mi espacio, mi matrimonio, por estar con Dios, para poder traerle algo fresco a usted. Ahora en diciembre mi esposa perdió a su hijo y yo andaba predicando en Guatemala. Y otro dirá, pero ¿cómo, pastor? Sí, porque un día le dije al Señor, yo me comprometo contigo más que con los hombres. Y eso, yo no sabía que iba a conllevar todo eso. Muchas veces decirle a ellos, no puedo. Es que yo quisiera, pero no puedo. No puedo. Porque si lo hago, entonces ¿qué voy a dar? Yo sé que hay un balance. Tiene que haber un balance. Y yo le he pedido al Señor que me ayude a encontrarlo, al igual que como usted tiene que encontrarlo. Porque hay gente que lo opuesto a mí es demasiada vagancia y muy poco de Dios. Y por eso la vida sigue rotando y dando giros sin sentido alguno. Sin sentido alguno. Quiero avanzar porque quiero cerrar con esto. Aleluya. Hay un hombre que Dios lo recompensó en público a causa de su oración. Y con esto voy a cerrar. Un hombre que no es Elías, porque Elías huyó después de haber orado para que Dios hiciera descender fuego del cielo. Jezabel lo empezó a perseguir. Mañana a esta hora tu cabeza estará como la de esos profetas que tú degollaste. ¿Sabe qué hizo el hombre? Salió huyendo. Miedo, le entró miedo. Por allá se quedó dormido, el ángel lo despierta, le da a comer y dice, corre, largo camino te espera. Llega 40 días en el desierto, llega al monte, el mismo monte donde Dios se le reveló a Moisés. Ahí estaba. El hombre se mete en una cueva. Dios le dice, sal de la cueva. Le hace fuego, le hace viento, le hace esto, nada. Pero cuando llegó el silbido apacible, la voz de Dios, él salió cubierto con su manto y le dijo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, mi hermano, se acabó tu tiempo por tu cobardía. Ahora te voy a encargar una misión. Ve y unge a tal y a Eliseo en tu lugar. Por eso usted no puede pretender que todo lo tiene a la mano. Hay momentos donde usted puede perderlo si lo descuida. Pero hay un hombre bíblicamente que dice que Dios permitió que lo llevaran cautivo a una nación poderosa. Cuando él llega a esa nación poderosa, Dios empieza a subirlo de rango en medio de esa ciudad, en medio de esas abominaciones, de esas idolatrías de esa ciudad. Y de repente, después de que Dios lo usa, Dios dice públicamente que en él hay un espíritu superior al de todos. El rey Darío, dice la palabra, que hubo un momento determinado cuando puso 120 sátrapas, o sea, hombres de eminencia, alrededor de su reinado para que le ayudaran a gobernar. Pero encima del rey, de los sátrapas, puso 3 gobernadores. Entre ellos estaba Daniel. Y la Biblia dice que, oiga, estaban los sátrapas, aquellos que le ayudaban al rey a gobernar. Estaba Daniel y otros 2 gobernadores, y estaba el rey Darío. De repente esos sátrapas dijeron, qué mal me cae Daniel.
Sí, porque cuando usted tiene algo de Dios siempre va a caerle mal al mundo. Cuando usted porta algo genuino de Dios, siempre el mundo te va a querer tachar, señalar. Y dice la Biblia que ellos se compaginaron. Hay que tramar algo para destruir a ese. No sé qué se cree. Si vino como esclavo, ahora no sé qué se cree mandándonos a nosotros que tenemos mejor nacionalidad que él. Y dice que entre los 120 buscaron ocasión para hacer caer a Daniel, pero no lo encontraron. No encontraron ocasión para hacerle caer. No encontraron la ocasión para hacerle caer. Y dijeron, como no encontramos ocasión, entonces busquemos una debilidad entre él y la relación de su Dios. Y dice que formularon un edicto. Y el edicto decía que por 30 días nadie podía elevar una plegaria a otro Dios ajeno si no era el Dios del rey Darío. Ay, ay, ay. Cuando hay un hombre de oración, el diablo va a ver qué hace para detener tu adoración. Perdón, tu oración. Cuando hay un hombre que está pagando el precio en oración, el diablo va a mover el cielo, la tierra y hasta el mismo infierno para ver cómo te detiene la oración. Los 120 le llevan el edicto. Darío lo firma, lo sella con su anillo, ya no hay vuelta atrás. Y el problema era que el que oraba a otro Dios en medio de esos 30 días, lo metían a un foso de los leones. Usted ya conoce la historia, pero quiero meterme ahí. Y dice la Biblia, oiga esto, que Daniel, cuando escuchó que el edicto se había levantado, capítulo 6 de Daniel, verso 10, lo leo para usted, preste atención. Cuando él se dio cuenta que el edicto ya estaba levantado, él no se puso a llorar, como muchos de nosotros hacemos cuando el diablo se levanta. Él no se puso a renegar. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Cuando Daniel supo, bíblicamente lo dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abrió las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló las 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer siempre. Más de uno hubiera dicho, nombres. Si dicen eso, mejor me voy a esconder y oro en una esquina donde nadie me vea. Usted sabe que hay países islámicos donde es prohibido hacer esto que estamos haciendo, que si lo hacen los matan. Y hay gente, había una historia de unos norcoreanos que no podían predicar ni orar, entraban a la casa, eso fue como en los años 50. Entraban a la casa y mataban a la gente que tenían Biblias, que tenían altares, que todo, que se reunían. ¿Sabe qué hicieron esa gente? Se metían debajo de los ríos, sí, abajo del agua. Y cuando estaban abajo del agua, empezaban a orar, porque ahí nadie los podía escuchar. Y ellos, dice la Biblia, que fueron los que despertaron un avivamiento fuertísimo en los años 50 en Asia. Esos mismos hombres que no les permitían orar en cualquier lugar, se metían debajo de las aguas y ahí oraban. Eso es tremendo, porque usted tiene acceso a orar aquí, allá donde el chino, allá adentro, en donde sea. Y no lo hacemos, no lo aprovechamos porque hemos perdido la sensibilidad de Dios. Ahora queremos que todo sea fácil, que todo sea sencillo. ¡No! Daniel se dio cuenta y él dijo, ni el diablo mismo puede detener que yo me comunique con mi Dios. Llegó como él lo hacía siempre, abrió las ventanas de su casa como para decir, ahora véanme, que ni aún lo que ustedes hacen en mi contra me van a detener de alabar a Dios. Dice que abrió las ventanas y empezó a orar 3 veces al día como lo hacía siempre. Y en un momento determinado, como siempre, pasó un chismosillo por ahí. Y digo, está orando. Y habíamos dicho que no por 30 días. Y se fue corriendo donde el rey Darío. Mira que aquel que tú dices que es bueno, está irrumpiendo el pacto, el edicto que tú
hiciste, yo creo que se merece ser echado al foso de los leones. Y Darío preguntó y dijo: ¿quién es? Es Daniel. Y dijo: no puede ser, porque él tenía una alta estima de Daniel. Y lamentablemente el edicto estaba firmado. Mandaron a llamar a Daniel. Le dijeron: Daniel, ¿qué pasó? Yo imagino que Daniel en ese momento no dijo ninguna palabra, como Jesús, porque los hombres de Dios no se defienden, dejan que Dios los defienda. Y dice la Biblia que cuando, me imagino, llevaron a Daniel, le dijeron: pero dijimos que no oraran, ¿por qué lo estás haciendo? Yo no sé, pregúntele al de arriba. Darío dijo: no puede ser, yo firmé un edicto, eso no se podía hacer, tú lo sabías. Y dice que agarraron a Daniel y lo metieron a esas horas de la noche en el foso de los leones. El rey Darío le dijo: ojalá tu Dios tenga misericordia de ti, porque él lo quería mucho. Y dice la Biblia que Darío se fue, el rey Darío se fue a su recámara. No pudo dormir en toda la noche. Esperó que el alba rayara. Y dice la Biblia que él se mudó rápido en la mañana, el rey Darío. Y se fue a asomar y dijo: Daniel, Daniel, ¿será que tu Dios ha tenido misericordia de ti? Y dice que Daniel, allá recostado en el pecho de un león, dijo: tranquilo, rey Darío, que al mismo Dios que yo le oro todos los días es el mismo Dios que me ha sostenido, que me ha guardado del foso de los leones. Gracias, Jesús. El mismo Dios al que yo le oro es el mismo que me ha guardado hasta el día de hoy. Y dice la Biblia que en ese momento el rey Darío dijo: vayan a traerme a todos los que firmaron ese edicto, a todos los que promulgaron ese edicto, tráiganlo. Los echaron a ellos y a su familia en el foso. Dice la Biblia que no habían ni caído cuando los leones lo agarraron en el aire y los desbarataron todos. Eso es lo que provoca la oración en alguien. Eso es lo que provoca tener intimidad y comunión con alguien. Que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Que donde otros padecen, que donde otros no multiplican, donde otros fracasan, tú vas a prosperar, tú vas a ser bendecido, tú vas a ser encaminado en lo que Dios va a hacer. Oh, aleluya. ¿Sabe? Yo siento una presencia tremenda de Dios aquí, porque la gente necesita volver a un estilo de vida de oración. Cuando la gente comprenda eso, se va a dar de cuenta, como un Daniel, que le dijeron: mira, Daniel, yo no sé si por tu oración tú estás dispuesto a morir, pero él estaba dispuesto a morir antes de dejar de orar. Él estaba dispuesto a morir antes de dejar de orar. Y yo termino diciéndote esto en esta hora: el mismo Dios al que tú le oras todos los días es el mismo Dios que tiene poder para guardarte, para librarte del lazo del cazador, de la peste repentina, para librarte de todas las acechanzas de Satanás, de las inmundicias del mundo. El mismo Dios al que tú le oras es el mismo que pone su mano sobre ti, sobre tus hijos, aunque ahorita no estén aquí, aunque sus hijos estén en drogas. Ese mismo Dios al que tú le oras es el que los guarda de la muerte, los libra de la muerte. Quizás tú tienes algún familiar en el hospital. El Dios que tú le oras es el que tiene la sanidad para levantarlo de esa cama. El Dios que tú le oras tiene el poder de transformar tu familia, tiene el poder de transformarte a ti por completo. Es el mismo, porque en su palabra dice que en él no hay sombra de variación. Es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y si tú no sabes cómo orarle a él, dile como los discípulos en Lucas capítulo 11: Jesús, enséñame a orar, enséñame a poder conocerte, enséñame a poder tenerte. Estamos en el tiempo donde la gente tiene que conocer el secreto de Dios y olvidarse del público. Ahí es donde Dios va a empezar a hacer y a manifestar su gloria poderosa.
cuando Darío saca a Daniel, ¿sabe qué fue lo que pasó? Se cumplió la palabra en Mateo capítulo 6, verso 6. Que lo que usted ora en el secreto, Él te lo recompensa en público. Nadie sabía lo que él pagaba todos los días en su oración, pero cuando le ocurrió lo que le ocurrió, Dios lo recompensó. Porque Darío, ¿sabe qué hizo? Reconoció al Dios de Daniel por sobre todos los dioses de su tierra. Y dijo: a Daniel no lo toquen más, ni al Dios de Daniel tampoco, porque el mismo Dios que lo libertó del foso de los leones es el mismo Dios que está contigo y está conmigo. Es el mismo Dios que te va a librar, que te va a guardar, pero sobre todo te va a bendecir. ¿Sabe? Hay gente ahorita que yo sé que Dios le ha hablado en esta hora y que ha estado orando por muchas cosas y no ha visto respuesta, que ha estado clamándole a Dios por respuesta y todavía no ha visto ni una sola señal. ¿Sabes qué te dice el Señor hoy? Deja de buscarme por un beneficio, búscame porque me amas, y ahí encontrarás la respuesta. Hay momentos donde solo vamos donde Él cuando lo necesitamos, cuando lo ocupamos. Imagínense, si a uno le cae mal que lo lleguen a buscar solo cuando lo ocupan, ahora Dios. Yo sé que Dios no te va a desechar, pero uno, yo no sé, hay gente que solo te busca cuando te ocupa y no se acuerda de ti más. Así hay gente con Dios, solo cuando necesita, solo cuando ocupa, solo cuando quiere un beneficio. Y Dios no quiere eso. Dios te dice: sí, yo te voy a dar lo que tú ocupas, pero yo quiero pasar tiempo contigo. Entiende que lo que Dios quiere es pasar tiempo contigo, que tú te sientes con Él y Él se siente contigo. Mire, yo ahí en el monte hay una piedra que a mí me encanta. Yo ahí me tiro y paso toda la noche viendo la estrella, viendo las nubes, escucho las olas del mar. Y le digo: Señor, qué grande eres. Qué grande eres, porque gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Qué tal si usted se pone de pie? Gracias, Jesús. Yo voy a levantar una oración por aquellas personas que han estado orando por algo. También por aquellas personas que quieren que en este tiempo Dios despierte un estilo de vida de oración. Si no hay oración, no hay vida. La oración va a provocar una revelación en tu vida tan profunda que te aseguro que cuando aprendas a buscar a Dios porque lo amas, no vas a querer dejarlo nunca. Nunca. No sé usted, pero eso me pasó a mí. Yo también llegué a buscarlo por beneficios, pero hubo un momento donde yo me di cuenta y dije: no, ¿para qué? ¿Para qué? Si dice la Biblia: si te tengo a ti, perdón, dice esa canción, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Una vez más, díselo a Él. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Díselo a Él. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud.
y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Una vez más, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Díselo a Él. Fuera de ti. Yo no sé si usted siente esas palabras. Dígalo: si te tengo, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Señor, una vez más, si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo.